Gracias por continuar con nosotros aquí en Pido la Palabra. Estamos hablando sobre el tema de salud, particularmente lo que tiene que ver con, ya abordamos el tema del sarampión en los primeros segmentos y ahorita estamos platicando con la falta de especialistas, médicos especialistas que hay en nuestra ciudad para que los hospitales que funcionan aquí del Instituto Mexicano del Seguro Social lo hagan al 100%. Antes de irnos al corte, el doctor Limón, pido yo la palabra. Pido la palabra. Adelante. Les agradezco. En relación a lo de los médicos, el secretario hablaba por qué los médicos no querían venir, ya argumentos muy sustentables y lo que nos hemos dado cuenta a través de la gestión. Otro punto es bien importante. Los médicos, ¿por qué están renunciando? ¿Sí? Los médicos tienen beneficios de becas, ¿sí? Un médico tiene que actualizarse constantemente, sobre todo un médico especialista. Todos los médicos, todos los que trabajamos en el sector salud, tenemos que tener una capacitación constante y una actualización. Entonces, uno de los temas importantes es que a nuestros médicos especialistas, ¿sí?, los obligan a que renuncien. ¿Por qué? Porque los directivos no les están dando la oportunidad de un derecho que tienen de una beca, de irse a un curso. ¿Sí? ¿Para qué? Para especializarse mejor y brindar, obviamente todo esto va a ir a conllevar a una mejor atención médica a nuestros derechohabientes. Entonces los médicos directivos los amenazan, ¿sí? Se ha llegado el caso de que los médicos le dicen, bueno, pues si te vas, pues te vamos a dar de baja. ¿Sí? Entonces los presionan tanto a los médicos que ya no es conveniente trabajar porque pues caemos en lo mismo, o sea, una fatiga, no se les da la oportunidad de capacitarse, de actualizarse, sí, y eso es por parte de los directivos. Los amenazan, les inventan pruebas de que para algún motivo para correrlos. ¿Por qué? Para darlos de Porque baja. no les dan la oportunidad. Y es un derecho que tiene todo médico en el instituto. ¿Sí? ¿Hasta cuánto tiempo un paciente debe de esperar para recibir la atención que le corresponde? Platicábamos fuera del aire que regularmente sería entre 2 o 3 días ya de estar un paciente internado para recibir una intervención. O atención ¿Inmediata? Ese sería el tiempo ideal, por ejemplo, para una patología común, una enfermedad de vesícula biliar, son 2 días, 2.4 días los que debe de estar el paciente en el hospital y ya operado, darse de alta. Ese sería el tiempo correcto. ¿Y ahorita hasta cuánto se está esperando? Pues desgraciadamente por la falta tanto de personal como de insumos en algunas ocasiones o desajustes pues en las plantillas, porque no nada más nos faltan médicos, también nos faltan otras categorías. Tenemos internamientos de más de 30 días para un paciente con una vesícula biliar, que idealmente debió haber salido en 2. Sí. Se queda 30 días para poderse operar. Y se programa su cirugía, llega una urgencia y por supuesto que vamos a tener que atender primero el riesgo que está la vida. Y si ese paciente, a pesar de haber estado ya con nosotros un par de semanas, está programado, pero hay alguien que está en riesgo de su vida, tenemos que pasar al paciente que está en riesgo de su vida. Entonces, se cancela un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, por una causa totalmente justificable. Pero de todas maneras corre riesgo la vida de los demás, doctor, ¿no? No, estamos hablando también como que pudieran dar casos tenemos de que muerte, ¿no? Tenemos que tener un semáforo, un sistema de triage, se llama, y estandarizamos la gravedad. Y en ese caso, un paciente hospitalizado que está con necesidad de una atención médica, pero está estable, y llega un paciente que está su vida en riesgo inmediata, tenemos que priorizar. O sea, son esas situaciones en donde la verdad es que el familiar y el paciente no le importan. Claro. Estadísticamente, el 100% de lo que le importa a él es él y su familia. Y eso es comprensible. Pero en este caso específico que estoy mencionando, que se da desgraciadamente dentro de nuestras instituciones, nosotros como médicos sí priorizamos a la urgencia. Pero eso es un ejemplo de muchos motivos del por qué se atrasa tanto la atención de ese paciente hospitalizado y llegamos a estancias hospitalarias larguísimas. Que recordemos que cada día de hospital es un gasto para el erario. Alimento, Al fin, medicamentos, el costo suero. de la atención médica por día dentro del instituto, la gente no lo sabe porque cree que es gratis, pero está arriba del 17,000 pesos diarios de costo de atención dentro del instituto. Hospital, ¿no? El hospital tiene que pagar luz, agua, todos los servicios, tiene que pagar personal, tiene que pagar calefacción, entonces cada paciente cuesta, nos cuesta enfermeras. todo. Sí, y ese es un asunto que bueno, hay que ver también que las urgencias sean verdaderas urgencias y situaciones así. Pero
lo que comenta, para ahondar un poquito en lo que comenta el doctor Limón, nosotros tenemos que estar con una capacitación continua. De hecho, nos lo dan los derechos del médico. Tenemos el derecho de recibir los permisos suficientes para podernos capacitar. Y la sobrecarga laboral que les mencionaba hace ratito, que precisamente hace que nos dé un burnout, y si no tiene el instituto alguien que cubra mi espacio, pues no me dejan salir. Ellos como institución dicen, no me dan los números, no te puedes retirar. Y yo como trabajador tengo un derecho. Entonces es eso a donde vamos. Todo desgraciadamente se cierra en una deficiencia en la atención, o en la atención de calidad que quisiéramos darle a nuestros Claro. Hay recursos para que los hospitales del IMSS trabajen al 100%. No es falta de dinero. No es falta de dinero. Ya lo mencionó nuestro secretario general. Es un problema de que si no está el médico que debe de cubrir esa plaza, no está el personal, el capital humano no lo tenemos. Entonces, como sociedad, como Juárez específicamente, quisiéramos que vinieran nuestros médicos, se quedaran nuestros médicos. Y una pregunta que le hiciste al doctor Limón, pero me voy a atrever a involucrarme en ella, es ¿por qué no hacemos que nuestros médicos que ya tienen arraigo en nuestra ciudad se queden en nuestra ciudad? ¿Verdad? Que es finalmente lo que mencionabas. Sí. Queremos formar médicos especialistas que nos conozcan, vienen de Oaxaca, vienen de Chiapas, de cualquier lugar, que se enamoren de esta ciudad, de este estado, y cuando vayan al draft quieran quedarse con nosotros. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Y que se genere ese arraigo, y lo logramos en una gran cantidad. Desgraciadamente, dentro de la formación médica y todo lo que significa la CIFRUS, que eso es la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Medicina, en atención médica, los médicos generales no pueden generar por presencia una capacitación de especialidad. Tiene que forzosamente ser un nivel escolarizado. Claro. Y el acceso a ese nivel escolarizado, por regla, es dentro de lo que nosotros llamamos el Examen Nacional de Residencias Médicas. Sí. Aplican al examen, acreditan su examen, ahora ya entra muchísimo más especialista, residente primer año, que años anteriores, y posteriormente viven sus 3, 4, 5 años que deben de vivir dentro del hospital como formación, y posteriormente ya llegan al draft para que sean susceptibles a que nosotros los tomemos. Pero si no se cumple con esa regla, en México no es posible. Jorge, de lo que hemos estado escuchando hoy, me queda claro que, al menos aquí en Juárez, hay un problema claro, evidente, en la dirección del instituto, en la parte administrativa. ¿Quién es el delegado aquí en Chihuahua? Es el doctor José Antonio Zamudio. José Antonio Zamudio. Sí, la verdad que te digo una cosa, el doctor y un servidor, cada miércoles tenemos reuniones de trabajo, vemos pendientes, vemos estrategias y todo, pero sí yo considero ahí que al doctor alguien le está contando las mentiras, ¿verdad? Y considero que se deben meter un poquito más a campo. Tiene otros datos. Tiene otros datos probablemente, pero sí Diría, necesita meterse un poquito más a campo para ver realmente lo que es la realidad. Yo le comentaba la otra vez, si en la mesa no nos hablamos yo y usted con la realidad, pues no vamos a solucionar nada. Claro. No vamos a solucionar nada. En Chihuahua tenemos un caso muy especial, muy específico en la clínica 33, de una guerra entre directivos que ya involucró a la base trabajadora. Sí, y ahorita... Están divididos. Sí, no, traen la directora contra la administradora y traen y sale la administradora y la doctora habla de mantenimiento y póngale un candado a la puerta para que no entre la administradora. Eso habla de una falta de liderazgo completa y total. Sí, yo lo que le dije al doctor que tiene que tomar decisiones. Tiene que tomar las decisiones. Meter orden. Están fuera de control los directivos y ese es trabajo del delegado. Porque además eso impacta en los derechohabientes, Alba. Sí. O sea, por eso la mala imagen, mucho de la mala imagen que pueda tener el IMSS, parte de esto, ¿no? De esta falta de liderazgo y de control en la parte administrativa. Sí, porque miren, el Seguro Social es la institución de salud más grande que tenemos aquí en México. Tenemos los mejores trabajadores de la salud, están en el Seguro Social, no hay duda de eso. Tenemos los mejores trabajadores. Y no solamente de médicos, estamos hablando de asistente médica, de personal de limpieza, de camilleros, de choferes, de enfermería,
rayos X. Los mejores trabajadores del instituto, del sector de salud, perdón, son los del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo considero que nos merecemos un buen liderazgo en el Estado. Yo considero que, y estoy seguro que el doctor va a recapacitar y va a poner orden en la delegación Chihuahua, porque esto nos conviene a todos, no nada más al sindicato, nos conviene a trabajadores, sindicato, instituto, pero lo más importante, le conviene al derechohabiente, que es para lo que estamos aquí. Es lo más importante, Álvaro. Claro que sí, definitivamente. Pues vamos a hacer una breve pausa comercial, regresamos con más. Está muy interesante el tema del día de hoy, abordando dos principales vertientes que tienen que ver con el sarampión y las más de 500 plazas para especialistas en el IMSS. Vamos a la pausa, ya volvemos.